Estamos con el médico Fernando Mejía, él es médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia y él tiene un punto sumamente importante que compartir con nosotros. Muchos de los casos que se convierten en insalvables del coronavirus son de personas que ya llegan a los hospitales con una saturación de oxígeno muy baja. ¿Cómo saber si el paciente que tengo en casa está ya sufriendo por falta de oxígeno? ¿En qué punto puedo decir, ok, esto es grave, me lo llevo al hospital o me lo llevo a la clínica? El doctor Fernando Mejía nos cuenta cuál podría ser la solución. Doctor Mejía, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Bueno, explíquenos un poco. ¿Qué quiere decir que un paciente llegue con baja saturación de oxígeno a un hospital o un centro médico? Sí, hace poco reportamos un estudio que se hizo en el hospital a raíz de una observación de por qué la mortalidad, de por qué en los hospitales se morían más personas que en las clínicas, y era principalmente por la demora de los pacientes en llegar, por múltiples razones, ¿no? Reforzábamos la idea de que finalmente la estrategia tiene que cambiar a la detección precoz, la detección temprana de justamente esta hipoxemia. La hipoxemia es la baja oxigenación en la sangre que se puede detectar a través de un aparato que se llama pulsioxímetro, ¿no? ¿Es ese que le ponen a uno en el dedo cuando entra a, por ejemplo, emergencias, que le hacen un triaje, le ponen a uno una cosita en el dedo para medir el oxígeno? ¿Ese es? Exacto, es muy simple de usar. Ese aparato reporta dos números, uno de ellos te dice cuánto está oxigenando tu sangre, y si es que estás por entre 95 y 100, estás perfecto, es lo normal. Si es que estás por debajo de 92, claramente requieres estar internado, recibiendo soporte y oxígeno, y eso puede variar inclusive entre 93 y 94, dependiendo qué paciente sea, ¿no? Los pacientes de riesgo, obesos, hipertensos, usualmente se hospitalizan o necesitan oxígeno un poco más tempranamente, ¿no? Ahora, doctor Mejía, el aparato además es facilísimo de usar, es como que a uno le pongan un clip en el dedo, no tiene mayor ciencia, no hay que inyectar a nadie. Le pregunto, ¿en qué momento, por ejemplo, si un paciente llega con una saturación de oxígeno de 90, ¿qué posibilidades tienen o menos? ¿Qué posibilidades tienen de salvarlo? Ya, esa es una muy buena pregunta. El estudio que hicimos, comparamos distintos puntos de saturación, aquellos que llegaban entre 92 a 90, entre 90 a 85, entre 85 a 80 y los que llegan menos de 80. La probabilidad de salvarse cuando llegas menos de 80 es bien baja. Estamos hablando de menos del 5%. En cambio, si llegas con saturaciones por encima de 85, tus probabilidades aumentan de poder sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es importante porque creemos en esta enfermedad que la hipoxia, que es la hipoxemia, que es la oxigenación en la sangre disminuida, no solamente daña los pulmones, daña el corazón, daña el cerebro, dañan otros órganos, y cuanto más tiempo estés con hipoxemia, más daño va a haber. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen, si llegas muy tarde, por más que se haga todo, va a ser bien difícil que puedas sobrevivir, ¿no? Doctor Es Mejía, una enfermedad que no tiene un tratamiento específico. Así es. Porque el tratamiento es soporte temprano. Le voy a dejar una pregunta planteada para que nos acompañe un ratito más después de la pausa. ¿Una persona puede presentar niveles bajos de oxigenación a pesar de no tener síntomas muy claros de coronavirus? Nos responde después de la pausa, por favor, doctor Mejía. Okay. 2:48 de la tarde y nosotros estamos conversando con el doctor Fernando Mejía, él es médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, que nos ha explicado que han hecho un estudio en el que se mide con qué grado de saturación de oxígeno llegan los pacientes a los hospitales. Y lo que se ha demostrado es que los que llegan con menos de 80, las posibilidades de salvarlos son mínimas. En cambio, los que llegan con porcentajes más altos pueden tener mucho más capacidad de recuperación. Doctor Mejía, yo le preguntaba si uno puede tener saturación de oxígeno baja a pesar de que sus síntomas no son tan graves. Sí, esta es una característica
especialmente en esta enfermedad. Los pacientes no perciben bien la hipoxemia, las saturaciones bajas, y ya cuando sienten muchas veces los síntomas, la falta de aire, es bastante tarde. Entonces, por eso es importante anticiparse. Y es por eso importante que se haya cambiado el lema de quédate en casa, porque antes el lema era ese, quédate en casa y vaya a los hospitales o acude cuando te falte el aire, por primero mi salud. Y primero mi salud implica saber de que tenemos que monitorizarnos la saturación de oxígeno. Ahora, doctor, monitorizarnos la salud de oxígeno implica comprar el aparatito y no es estrambóticamente caro, pero tampoco es barato. Está, por lo que estoy viendo en las páginas que lo ofrecen, entre 150 y 250 soles, más o menos. ¿Se tiene que tener uno por familia o podría, por ejemplo, comprarse uno para un barrio o uno para varios miembros de familias que se lo pueden pasar si es que alguien lo necesita? ¿Qué recomendaría usted? Exactamente. Esa era mi recomendación, porque es imposible que todo el mundo tenga un saturómetro personal, pero es una cuestión de organización, ¿no? Si yo no puedo solo, mi familia; si mi familia no puede, mis vecinos; si no, mi cuadra, mi barrio; que los centros de salud tengan saturómetros, que el personal de salud vaya con saturómetros a testear o a hacer las intervenciones que corresponden, ¿no? En lugar de tomar la temperatura en los establecimientos para llegar a un trabajo, que te tomen la saturación. O sea, hay múltiples formas, ¿no? Las empresas, las familias, los barrios. Es más organización que recursos. De acuerdo. Y claro, porque ¿qué hacemos todos con un aparatito de esos en casa si no les va a dar coronavirus a todos, ¿no es cierto? Acá estoy viendo en una página de internet que se llama Linio Perú que hay 279, 219, 299 soles. Me está diciendo Fátima, mi productora, que también llega a 500 soles. El problema es que se empiece a especular con los precios, ¿no es cierto? Sí, pero nuevamente yo digo, es una cuestión de saturación. En otros países, y les digo esto, la estrategia es esta. Le dan a los pacientes, en lugar de darle medicinas, le dan un saturómetro, un termómetro, para que ellos mismos sepan en qué momento acudir. Porque he escuchado casos de personas, sobre todo adultos mayores, que no se sentían especialmente mal y que de repente sus familiares los encontraron con los labios morados, los llevaron a las clínicas, a los hospitales y murieron en horas. Exactamente. Por eso es importante, y lo que le mencionaba, ¿no? Toda persona que tiene algún síntoma sospechoso, ya sea dolor de garganta, fiebre, estornudo, congestión, asuma que pueda tener coronavirus. No se confíe. Y lo más importante es monitorizarse, ¿no? Por eso es importante la organización que tiene que haber en las comunidades, en las familias, para decir, si yo tengo estos síntomas, sé que tengo dónde medirme y sé cuando necesite ir a un hospital, ¿no? Incluso las farmacias podrían ofrecer tener el oxímetro, eso sería absolutamente sencillo. Muy bien, doctora, eso se trata justamente de la atención del primer nivel, ¿no es cierto? Que tanto se ha reclamado, ¿no? Y obviamente no se dejen estafar. Mejor que se implemente rápido un sistema que las personas puedan ir a medirse el oxígeno sin mayor problema, a que esto caiga en manos de gente que venda cualquier cosa, porque las estafas están a la orden del día. Así es. Les recomendamos a todos nuestros oyentes que si en caso alguien quiere comprarlo, acuda a un local serio, a un local conocido, y no lo compre de cualquier manera en redes sociales, que puede ser estafado. Doctor Mejía, importantísimo lo que nos ha explicado. Vamos a insistir para que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque la diferencia entre poder salvar a un paciente y que llegue ya en estado crítico es la diferencia entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias, doctor Mejía. Ok, a usted. Gracias. Importantísimo trabajo el de los médicos de la Cayetano Heredia. Son las 2:53 y nos vamos.